Luna Yanguatín ya se integró también. Muy bien. Jennifer, ¿dónde trabaja? En una exportadora de café. Ajá, ok. Berenice, ¿dónde trabaja? Berenice, ¿dónde trabajas, Berenice? Hola Luna, buenas noches, ¿cómo estás? No tienes micrófono todavía. Profesor, qué pena, es que me molesta aquí el micrófono. No, en este momento, pues anteriormente estaba en una agencia de aduana, pero pues en este momento no estoy ¿Y laborando. qué hacías en la agencia de aduana, Berenice? En la agencia yo servicio al cliente, tenía Ya, ok. servicio a los O clientes. sea, atendías a los clientes de la empresa, de la agencia. Sí, señor, de la agencia. Me ¿Era una asignaron agencia de aduana nivel uno? ¿Qué nivel tenía la agencia de aduana? ¿Nivel 1? nivel 1, sí, señor. Ok. ¿Y cuántos años trabajaste ahí, Berenice? A ver, no mucho, Ajá. 2 añitos más o menos. Ya, ok. Sí, Listo. señor. Paula Andrea Gómez, ¿dónde trabaja? ¿Trabaja o dónde ha trabajado? Ahora mismo no estoy trabajando, profesor, ni he trabajado en nada relacionado ¿Dónde vives, con Paula Andrea? Paula Andrea, ¿dónde Cartagena, vives? Cartagena. Ajá. ¿Berenice de dónde? ¿En Bogotá? Sí, ¿verdad? Ok. Bogotá, sí, señor. Sí. Jennifer Londoño, ¿dónde estás? Medellín. Medellín. ¿Y Luna Yanguatín, dónde está? En Pasto. Ok. Listo. Entonces miren que yo tengo aprendices de todas partes del país, menos de aquí de La Guajira. Qué berraco, ¿no? Ok, pero eso está muy bien. A mí me gusta compartir el conocimiento que nosotros manejamos con todos ustedes. Espero que mis sesiones sean de su agrado. Ojalá aprendan mucho. Yo quiero aprender de ustedes también. Entonces, primero quiero decirles que cómo les ha ido con las evidencias. Ya he visto que han subido. De todos modos, mañana hago una revisión. Voy a comenzar desde la inducción nuevamente. Hay muchos que me han escrito que no se les ve reflejado muchas evidencias de inducción, las evidencias de inducción, la falta de análisis y la falta de planeación. Pero ustedes cómo van con las evidencias, acuérdense que hasta el 31 tienen plazo, o sea, hasta el día jueves. Jueves tienen plazo para estar al día en todo porque ya vamos a arrancar con la fase de ejecución, que es la guía 3 y que es muy larga. Es muy largo, miren que tenemos el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre para finalizar todas las guías. La guía mía 3 y 4 y la de los demás instructores. Eh, entonces, yo les mandé, ¿cuándo les mandé el archivo? Ayer, ¿verdad? ¿Fue ayer? No, fue el domingo, ¿no? Ayer domingo, sí, ayer. Para que cada uno verificara su avance, qué les hacía falta y todo eso, ¿no? ¿Ustedes cómo van? Jennifer Londoño, Berenice, Paula Andrea, Luna, Yanguatín, ¿cómo van? Jennifer, ¿qué te hace falta? Instructor, pues nosotros nos falta, pues yo lo estoy haciendo con dos compañeras y nos falta solamente la evidencia 8 y la 9. Pues la evidencia 8 ya la terminamos. Solamente Sí. falta pues organizarle unas cositas al Word y pues y ya el trabajo para que quede como bien presentado y ya. Y de la 9 tengo una duda, entonces no la hemos como culminado. Sí. ¿Cuál es la duda de la 9? Es que bueno, yo le pregunté por WhatsApp el sábado, no sé si se recuerda, que le pregunté pues que por las páginas de los puertos, pues nosotros no podemos hacer facturas pro forma, porque pues Sí, necesita un usuario y contraseña, ¿cierto? exacto. Entonces la Esa estamos pues guía, haciendo señor, sí, sí, sigue. la estamos haciendo pues en Excel, ¿cierto? Viendo ejemplos en internet de facturas pro forma, pues, entonces la estamos
tratando de replicar en un Excel, ¿cierto? Pero Sí. de igual manera, pues a veces es muy confuso como saber qué tarifa o qué ítem es el que uno necesita, pues igual pues estamos tratando de hacerlo y pues ya hemos culminado. Solamente que la duda así concretamente es como si solamente hay que hacer una factura del puerto de la ruta que escogimos o hay que hacer 4 facturas de cada puerto según las tarifas. Bueno, mira, esa evidencia yo la estuve revisando y realmente no me parece una evidencia muy clara porque ahí habla, voy a abrir la guía. Voy a abrir la guía. Voy a... Ok, voy a abrir la guía. En esta guía nosotros tenemos... Ok, aquí dice, la guía dice, actividad de aprendizaje, realizar solicitudes de facturación de servicios en sistemas informáticos según procedimiento. Esta guía, esta parte, pues dice, material a desarrollar, formación. Para desarrollar esta actividad adecuadamente se recomienda visitar los contenidos presentados en el componente formativo medio de transporte y la página web de los puertos. Evidencia, a continuación se describen las acciones y los correspondientes evidencias. Realizar un informe, solicitudes de facturación de servicios en sistema informático en plataformas digitales. En las plataformas online de cada uno de los terminales portuarios citados anteriormente, solicite los servicios a prestar en la carga y genere la factura pro forma. Obviamente que tú tienes toda la razón. O sea, cuando nosotros somos usuarios de puertos, somos usuarios permanentes dentro de lo que es la operación portuaria. Nosotros tenemos códigos y como por ejemplo los usuarios aduaneros, como por ejemplo somos empresas transportadoras y nosotros tenemos un acceso a cada una de las plataformas de los puertos, ¿no? Nosotros no podemos, ustedes como aprendices, ustedes no pueden hacer esas consultas. Ustedes no pueden ingresar porque primero tienen que registrarse dentro de la plataforma para modo de hacer una cotización, a menos que la plataforma se los permita. ¿Ustedes han verificado si la plataforma les permite registrarse en los puertos como un usuario más de la plataforma? ¿Ustedes trataron de hacer eso? Pues yo traté de hacerla en Cartagena y en Buenaventura y no me lo Ujú. permitió, pues me pedía que colocara el nick, nombre de la empresa y pues yo no tengo, o sea, eso sí Sí, lo puedo hacer por el obviamente, medio de la obviamente empresa que que yo no. trabajo, pero no me Ajá. daban, sí. Ok, obviamente, entonces yo voy a hacer una solicitud para ver si esta evidencia pues la modificamos. La modificamos. De todos modos, ustedes trabajen, miren las facturas pro forma que se trabajan en los puertos y hagan una, o sea, simulen, porque siempre es bueno que ustedes manejen esa parte, ¿no? Sí, ¿les parece? Hagan una sola, me parece que con una sola es más que suficiente porque como van a manejar y le colocan el membrete de la empresa, si lo tienen del puerto y eso, pero hagan una sola, me parece, pero sí quiero que hagan una transcripción, hagan como la descripción del proceso, ¿no? O sea, cómo lo van a hacer y coloquen la factura. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, señor, sí, sí, así la estamos haciendo más o menos nosotros, nos estamos como basando en otra factura pues que se buscamos en internet y la estamos como simulando en un Excel, Ok, perfecto. Ok, sino que, bueno, bueno, hay partes que hay, qué pena instructor, sino que hay partes que, por ejemplo, en las tarifas de Buenaventura son un poquito confusas porque no sé cuánto sería, pues, que contenedor lleno da una tarifa, o contenedor vacío da otra tarifa, entonces no, pues a veces, pues como bueno. algunas cositas son confusas, pero igual estamos tratando como de relacionarlas, ¿cierto? Ok, acuérdense que lo que yo le comentaba la vez pasada, la semana pasada, cuando usted va a contratar por ejemplo, vas a contratar un contenedor, vas a alquilar un contenedor, ellos te van a decir, ¿necesitas el contenedor lleno completamente? O sea, que la carga va a llenar completamente el contenedor o tu carga se va sola Sí, en ese contenedor.
¿ya? Eso se Que llama sería FCL. FCL y LCL. LCL, exacto. Less Container Load. Entonces, ahí, por eso es que tú vas a encontrar dos precios diferentes. Tú vas a encontrar dos precios diferentes, ¿no? Ya, esos son los niveles de fletamento que normalmente se utilizan para ese tipo de casos. Obviamente el puerto te va a decir, si tú ya, una cosa es que tú lleves el contenedor para toda la carga tuya o lo lleves compartido con otro cliente que va hacia el mismo lugar. ¿Ya? Entonces ya si tú vas LCL, que es Less Container Load, ya tu flete o el alquiler te sale mucho menor porque tú vas a compartir espacio dentro de ese contenedor con otro cliente que tú ni siquiera conoces. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, sí, señor. Nosotros lo hicimos de FCL porque vamos Ah, a sí, o tener sea, full contenedor full. container. O sea, full Sí, container señor. load, sí, perfecto, está bien. Muy bien. Berenice, ¿cómo vas? Berenice. Ok, Paula, como Luna no tiene micro. Paula, Andrea, ¿cómo vas? Profe, qué pena con Berenice. Berenice, dime, Pues Berenice. estoy un poquito atrasadita. Voy como en la evidencia 7, pero bueno, tenemos plazo hasta el 31, ¿cierto, profe? Sí, señora. He estado Sí, súper señora. full también, pero yo pues sí me comprometo a pues, Ok, hacer todas las evidencias. perfecto. Muy bien, muy bien. Paula, Profesor, yo bien, todavía me hacen falta como 2, pero de aquí al jueves logro enviarlas todas. ok, perfecto. Catherine Piedradita, ¿cómo vas? Bienvenida, Catherine. Hola, instructor. No, bien, yo como trabajo con Jennifer, entonces pues eran las mismas dudas. Ah, ok. Ok. Solamente nos faltan las últimas dos evidencias, pero ya, o sea, ya las estamos trabajando. Perfecto. Ok. Muy bien. Entonces, miren, el tema de hoy que yo pues, les voy a explicar, no sé si ustedes lo han visto. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los agentes que intervienen en el comercio a nivel internacional y a nivel nacional? Ustedes están en capacidad de decírmelos. O sea, las empresas, organizaciones, agentes, yo lo llamo agentes porque así normalmente se le conoce. Entonces, quiero que me digan a nivel internacional quiénes son los agentes o las organizaciones que rigen el comercio internacional, porque voy a partir desde lo macro a lo más específico. Quise hacer esta charla hoy con ese tema porque quiero que ustedes comprendan hacia dónde tienen que dirigirse y cuáles son las funciones de las diferentes entidades que nosotros vamos a encontrar y que tienen una relación directa o indirecta con el comercio internacional. ¿Sí? Entonces necesito que me digan por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué agentes conocen ustedes que intervienen en el comercio a nivel internacional? Ustedes me dirían cuáles. ¿Sí lo tienen claro? ¿Qué me dicen? A ver. Serían los, no sé, aduanas, la DIAN, pues aduanas nacionales, ¿no? Pero eso es a nivel nacional, pero a nivel internacional. Ah, bueno. Ok, bueno. Entonces, por eso quiero que ustedes me presten mucha atención y todo lo que yo vaya diciendo, pues ustedes me van haciendo preguntas, cualquier duda que tengan. Entonces, vamos a hablar yo les coloqué agentes del comercio exterior colombiano, pero primero tengo que meterme por todo el proceso a nivel internacional. Voy a comenzar desde lo más macro para terminar en lo más específico, que es los agentes que intervienen en el comercio exterior colombiano. Entonces, voy a comenzar esta charla hablando de lo que es la dinámica comercial, ¿no? Normalmente nosotros estamos ubicados aquí en Colombia, nuestro país, nuestro bello y hermoso país, que tiene una ubicación geográfica estratégica porque está en toda la esquina que colinda con o tiene fronteras con acceso a dos mares, que son los mares más grandes, los dos océanos más grandes, que son el Pacífico y el Atlántico. Entonces nos encontramos en esa esquina estratégica para el comercio. Nosotros realmente, si tuviéramos o le colocáramos mucho más esfuerzo a la parte comercial, nosotros realmente fuéramos una potencia en Latinoamérica, ¿no? Entonces nuestro país, como es un país muy diverso, un país rico, un país que tiene muchos recursos,
pero principalmente nuestro país se ha enfocado, así como se han enfocado las demás economías de Latinoamérica, en exportar principalmente hacia el mundo, exportar materia prima. Ojo, la materia prima, pues obviamente aquello lo que nos da la tierra, lo que nos da los insumos necesarios y que no sufre ningún tipo de transformación. Eso es nuestra base comercial. Acuérdense que existe algo dentro de las economías que mide el comercio y se llama la balanza comercial. Ya ustedes vieron una balanza donde la balanza, lo que se requiere y según las teorías del comercio, lo que se necesita a partir para conseguir un desarrollo de nuestro país es que la gente exporte más de que importe. Entonces, la balanza, lo que recomiendan las teorías del comercio es que un país se tiene que enfocar principalmente es en exportar más de que importar para que su balanza tenga un superávit. Y cuando una balanza comercial tiene un superávit, cuando las exportaciones son mayores que las importaciones. Pero, pues, lastimosamente, nosotros, eso no es cierto. Nuestras balanzas comerciales en estos momentos es completamente deficitaria. Eso se llama déficit. ¿Cuándo es el déficit? Cuando las importaciones son mayores que las exportaciones. Entonces, nosotros desde el año 1000, antes, les quiero hablar cómo era la dinámica comercial antes y cómo es ahora. Pues antes Colombia era lo que se llamaba una economía cerrada. Colombia, pues su relación con el extranjero o con el exterior era muy poca, solamente esas licencias de importar las tenía el gobierno y unos agentes muy específicos que importaban en Colombia, pero del resto, Colombia tenía una economía cerrada donde protegía todo su aparato económico y productivo. Colombia era autoabastecedor, aquí se producía lo que se consumía y todo eso. Pero Colombia estaba a espalda a lo que era el comercio internacional, lo que se estaba gestando en otros países, y por ende Colombia pues le hizo frente a lo que es la globalización, porque a través de los adelantos tecnológicos fue lo que se hizo mucho más rápido. Colombia en el año 1990, a través de ya el señor Virgilio Barco como presidente en ese momento, pues dejó las bases para hacer esa gran apertura de nuestro país para que recibiera todo tipo de productos a nivel internacional, podían entrar al país siempre y cuando reunieran los requisitos que exigía la ley. Colombia no estaba preparado para esa apertura. Lastimosamente, el proceso de apertura no se hizo como debía haberse hecho, sino que se abrió abruptamente en el sentido de que no les permitió a muchas empresas en Colombia prepararse para afrontar a la competencia internacional. El sector privado, pues se preparó, las grandes y las mayores empresas sí se prepararon para hacerle frente a eso, pero el pequeño industrial, el pequeño comerciante que hacía sus zapatos de forma muy rudimentaria, sin ningún tipo de tecnología, fue que se quebró. Hubieron mucha quiebra a nivel nacional y por ende, pues Colombia aceptó eso porque ya teníamos que estar al frente de las tendencias a nivel mundial y era que el libre aperturismo y la libre globalización y la libre competencia de los mercados. Colombia, pues en su momento abre esas puertas. Cuando entró el señor César Gaviria en 1991, ya Colombia hace la apertura económica y ya nosotros podíamos encontrar algo que no sucedía antes en los anaqueles de los supermercados, una variedad muy grande de productos, como por ejemplo la crema dental. La crema dental antes en Colombia lo que podíamos encontrar era pura Colgate, ¿no? Pues la Colgate, los vehículos eran marca Renault, o sea, los productos de aseo eran de una sola marca. ¿Por qué? Porque eran productos que eran elaborados aquí en Colombia por empresas colombianas, pero a la hora que se hizo la apertura ya eso cambió. Ya usted puede encontrar productos de que usted realmente se acerca a sus necesidades primarias, al que usted elija, y eso fue lo que permitió que nuestros productos perdieran competitividad frente a otros productos del mercado. ¿Alguien tiene algo que decir con respecto a eso? ¿Qué han escuchado ustedes de la apertura económica de 1991? ¿No escucharon nada de eso? Ustedes como técnicos en comercio exterior tienen que saber esta historia, ¿no? ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, instructor. Ok. ¿Ustedes no habían escuchado esa historia que le estoy diciendo? No, señor.
Ok, Colombia era una economía cerrada, o sea, Colombia en ese momento tenía algo que era la sustitución de las importaciones, que era un modelo implementado por la CEPAL, que si nosotros queríamos, pues, habían productos que nosotros importábamos antes de 1991 y que nosotros comenzamos a implementar la sustitución de esas importaciones, apoyando a empresas de ámbito nacional o de ámbito público o de ámbito privado para modo de que no tuviéramos esa dependencia del extranjero en algunos productos y que esos productos nosotros los emuláramos aquí y los fabricáramos aquí. Señores, eso fue una quiebra de muchas empresas. Yo siento de que sí fue una apertura muy abrupta y no se le dio tiempo a los empresarios para prepararse. Caso como esto no sucedió en Chile. Chile en esos momentos, pues Colombia y Chile eran los países que tenían una proyección para el desarrollo económico, pero lastimosamente Colombia sí se metió a la lucha sin el arma. Mientras que Chile sí dijo, yo me voy a preparar primeramente internamente para hacerle frente a las competencias y así lo hizo. Entonces Chile es diferente en cuanto a la parte de lo que es el fortalecimiento de su economía, es mucho más fuerte que nosotros en estos momentos. Y la parte comercial. Chile es un líder en frutas, Chile se especializó en todo lo que son las frutas y nosotros pues especialistas, pues no podemos decir que somos buenos en café, pero es que resulta que Colombia dejó de ser un país que su principal producto de exportación fue el café en su momento, pero ahora mismo el principal producto de exportación de Colombia, ¿cuál es? Sí lo saben, ¿verdad? ¿Cuál es el principal producto que Colombia exporta? Ya no es el café. Hace muchos años dejó de ser el café. El petróleo, ¿no? El petróleo, pues, es el principal producto de exportación de Colombia. Colombia tiene unos recursos muy extensos, por ejemplo, las esmeraldas son productos que son únicos en el mundo y que ahí nadie nos gana. Entonces, ¿por qué les explico esto? Pues, señores, ustedes tienen que saber todo esto porque ustedes son técnicos en comercio exterior, van a ser técnicos, Dios mediante, van a hacer comercio exterior. Entonces, en esa dinámica comercial, pues nosotros tenemos que nuestra industria, que es todavía, mucha de nuestra industria está en pañales con respecto a la competencia internacional. Entonces, los gobiernos pues establecen sus aduanas, ¿no? Las aduanas son esos organismos que controlan la entrada y la salida de productos nacionales y la entrada de productos internacionales. A través de eso se convierten, ojo, se convierten en esa entidad de control para modo de no afectar principalmente a nuestra industria nacional y protegerla de una u otra forma de la competencia internacional. Entonces, las economías vienen y establecen algunas barreras al comercio y esas barreras las podemos dividir de la siguiente forma. Las barreras arancelarias, que también se llaman barreras impositivas, cuyo principal instrumento es el arancel. Hablábamos en las primeras clases que el arancel había el arancel ad valorem, el arancel específico, el arancel alternativo o mixto. Ya ustedes saben cuál es la diferencia de esos aranceles. Acuérdense que el ad valorem es que se aplica un porcentaje sobre el valor. Es un impuesto, por eso se llama impositivo, ¿no? Porque el gobierno impone que si se utiliza un arancel al valor, pues se cobra un porcentaje sobre el valor de la mercancía, sobre el valor de los productos que van a entrar de otros países a Colombia, que son productos importados. Entonces, la primera barrera al comercio, ¿por qué? Porque yo como país lo que quiero es desestimar la importación de las personas que viven dentro de mi país y que dejan de comprar productos nacionales que son de pronto un poco más caros y no son tan competitivos y por ende la gente de adentro de nuestro país prefiere traerlo de afuera que comprarlo aquí adentro. ¿Por qué? Porque el margen de ganancias es mayor. Entonces, los gobiernos, ¿qué tienen que hacer? El gobierno tiene que establecer políticas a nivel comercial para modo de proteger a esos sectores dinámicos, por ejemplo, el sector de las confecciones, el sector del calzado, al sector, ¿qué otro sector? O sea, a los sectores que de una u otra forma jalonan más empleo en Colombia y que si permite que los productos importados le quiten esa competitividad en el mercado nacional, esas empresas pueden ir a la quiebra y obviamente que eso va a generar un impacto socioeconómico dentro de Colombia. Va a generar mucho más desempleo, el desempleo genera violencia, el desempleo genera, o sea, todo eso va encadenado. Entonces, los países tienen que establecer políticas claras para proteger a su industria nacional de la competencia internacional.
Entonces, vamos, y para ello utilizan estas barreras al comercio. Una de las más utilizadas es el arancel. El arancel al valor aplicado a un porcentaje al valor. Al arancel específico es que se cobra por unidad de carga por producto. Está el alternativo que es, o el mixto, que es la mezcla de los dos. Entonces, de ahora en adelante, ustedes tienen que tener claro de que todos estos aranceles, los aranceles son barreras al comercio porque lo que hacen es que desestimulan la importación. ¿Y de qué forma? Por ejemplo, yo vendo un vaso aquí en Colombia, fabricado aquí en Colombia, con mano de obra colombiana, con materia prima colombiana, y ese producto a mí me sale a 100 pesos y yo lo vendo en 200, o sea que yo fácilmente me estoy ganando el 100% del producto, ¿verdad? Pero resulta que hay productos en otros países, por ejemplo en China, que el mismo vaso con la misma característica, hasta de pronto de menor calidad y no tan duradero, ese vaso no me vale 100 en China, sino que importándolo me sale aquí, puesto en Colombia, me sale a 50 pesos. O sea, me sale a la mitad de lo que yo me gasto produciéndolo. Obviamente, eso, sacan cuenta y dicen, pero me estoy ganando ya, si es 50 y yo lo vendo a 200, me estoy ganando mucho más dinero, me estoy ganando el 150%. Entonces, miren esta dinámica, pues lo que se genera, lo que genera la importación, porque ustedes, si ustedes miran la teoría del comercio, dice, países, por favor, incentiven las exportaciones para modo de que cuando usted venda, ingresen dólares al país, ingresen divisas. Esas divisas se cambian a pesos y eso da, pero lo que pasa con la importación es que yo tomo plata desde aquí, colombiana, la convierto en dólares y la mando para el extranjero. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, señor. No, señor. No Ok, sé, hasta ahora me van comprendiendo el mensaje que le estoy dando. sí, señor. Claro. Ok, ¿este tema ustedes ya lo habían dado? Sí, señor. Ok, Sí, muy sí, bien. señor. Entonces yo estoy reforzándole, ¿no? Entonces, cuando yo les hablo a ustedes de las barreras al comercio, donde encontramos las arancelarias o impositivas, también vamos a encontrar las no arancelarias o que también se conoce como cuantitativas. Estas cuantitativas son contingentes o cuotas. Por ejemplo, es que yo le digo a los importadores, le digo, ese producto que viene de China solamente pueden entrar 50, 100 toneladas de ese producto. Esos son cuotas de importación. Ya son restrictivas, restringen la cantidad de productos que van a entrar desde otro país hacia nosotros, ¿no? También vamos a encontrar otras barreras al comercio que son administrativas, por ejemplo, los permisos, licencias, las normas técnicas, todo eso son otras barreras al comercio y que de una u otra forma, pues lo que hacen es que retrasan y que desestimulan la importación de esos productos. O sea que ese producto, yo le digo, no, ese producto para entrar a Colombia necesita un permiso fitosanitario, un permiso zoosanitario, obviamente, pues eso se convierte en una barrera. Aparte de las otras, que son las que comúnmente nosotros encontramos, que son las barreras culturales y las barreras sociales, donde encontramos el idioma, que viene siendo una de las gran barreras al comercio, porque obligatoriamente nosotros tenemos para poder negociar, tenemos que manejar el inglés y que es el idioma de los negocios, y por ende se tiene que hacer énfasis, se hace énfasis en que ustedes tienen que manejar un nivel, siquiera un nivel de inglés B2. Entonces, esta es una explicación, una breve explicación. Entonces, ahora les voy a explicar lo siguiente. Entonces, tenemos el comercio, vamos a mirar el comercio a nivel global. Entonces, dentro de ese comercio hay unas empresas, unas organizaciones, empresas, instituciones que se encargan de establecer algunos lineamientos para modo de que el comercio fluya, ¿no? El objetivo de esto, la premisa siempre va a ser que los países traten siempre de propender y del libre cambio, del libre comercio, que no le coloquemos tantas barreras al comercio para modo de que podamos nosotros competir entre sí. Pero eso lo dice en teoría, pero nosotros no podemos competir con grandes países y por eso siempre vamos a hacer uso de estas barreras arancelarias, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar de los agentes del comercio global. Yo lo dividí, quise hacer esta charla para modo de que ustedes tengan mayor claridad de que no solamente está la DIAN, no solamente está el Ministerio de Comercio, sino que más arriba, a nivel global, a nivel internacional, hay unos organismos que regulan toda la parte
del comercio y cómo fluye él. Entonces yo lo dividí de esta forma. Tenemos unos agentes que a nivel internacional, pues obviamente tenemos la primera que es pues la ONU. La ONU pues es una organización que se creó en el año 1945. Ustedes aquí tienen que tener claro algo, y es que hubo un hito en la historia, un evento en la historia que fue la Segunda Guerra Mundial, que fue la que estableció un nuevo orden económico mundial en su momento, ¿no? Entonces usted sabe muy bien que la guerra comenzó en el 39, 1939, y terminó en 1945. Resulta que ahí fue cuando los países se organizaron. Creo que en ese momento hubieron 53 países, se unieron para modo de propender por la seguridad y para modo de protegerse entre ellos de que no viniera otro Hitler y hiciera lo que hizo. Entonces, a partir de esa organización de las Naciones Unidas es que se establecen y nacen otras organizaciones. ¿Y qué otra organización? Mire, la Organización Mundial del Comercio, o la OMC. OMC, o World Trade Organization, Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio realmente se comenzó a gestar no en 1945, sino en 1944, un año antes, porque ya la guerra pues ya la estaban ganando los aliados. Y entonces en Estados Unidos hubo unas conferencias en la ciudad de Hampshire, que fue la conferencia que se llaman Bretton Woods. ¿Alguna vez habían escuchado ese nombre, Bretton Woods? No, señor. No, señor. Yo no. Señor. Ok, esas conferencias se dieron. Bretton, si ustedes lo pueden buscar en internet, Bretton Woods, y pueden investigar mucho más a fondo, pues se hicieron en 1944 en Hampshire. Hampshire es una ciudad de Estados Unidos, no me acuerdo en qué estado, pero allí se hicieron reuniones donde Estados Unidos comenzó a darle forma a todo lo que es el nuevo orden internacional que se iba a implementar, ¿no? Entonces, en esas reuniones, pues, en el Bretton Woods, realmente llegó y se crearon algo que se llama el GATT, G-A-T-T, General Agreement Trade and Taxes, o el Acuerdo General de Tarifas, de Impuestos y Tarifas. No sé si lo habían escuchado también, GATT. ¿Ya? ¿No lo habían escuchado? Pues yo sí, No, profesor. Pues así Sí, como... ok. El GATT, General Agreement Trade and Taxes, que es el Acuerdo General de Comercio y Tarifas, ¿no? Entonces, esto fue posteriormente, esos fueron unos lineamientos que se establecieron donde los países se comprometían a promulgar y establecer políticas para que el comercio fluyera de forma de libre competencia y todo, pero ese GATT pues después fue modificado y se creó la Organización Mundial del Comercio. De ahí viene toda esa parte, ¿no? De ahí viene la Organización Mundial del Comercio, reemplaza lo que era el GATT, que se estableció y que se creó en 1944, si no estoy mal, y la Organización Mundial del Comercio lo reemplaza en el año 1998 o 95, no me acuerdo realmente. Pero estos son organismos jóvenes que ustedes tienen que tener ideas y tienen que leer mucho de ellos. Entonces tenemos la ONU, pues obviamente se reúnen los países y todo, pero ya Estados Unidos había hecho un alistamiento con el Bretton Woods, donde se definieron las pinceladas de cómo se iban a repartir la torta después de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que los aliados ganaron y toda esa parte, entonces ya ellos. Lo que estamos viviendo hoy en el año 2023 es ha sido el producto de esa planeación que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, y que Estados Unidos pues se erigió como el líder a nivel mundial, donde estableció el patrón, el dólar como la moneda del comercio, y esa es la principal arma geoestratégica y geopolítica que tiene Estados Unidos, y es el dólar, ¿no? Entonces, quiero que comprendan esto para que sepan de dónde venimos y para dónde vamos, ¿no? Otra institución que se creó a nivel internacional, velo aquí está, la UNCTAD, que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Ojo, la UNCTAD, como su nombre lo dice, hace parte de las Naciones Unidas. Por eso coloqué primero las organizaciones
la Organización de las Naciones Unidas, porque a partir de allí se fueron definiendo otras suborganizaciones o otras conferencias que agrupaban países en pro de un tema específico. En este caso, pues la UNCTAD lo que busca, lo que busca es propender por el libre comercio y el desarrollo de los países. Entonces ustedes pueden entrar a sus páginas y pueden leerlos sobre sus políticas, la que se estableció. Entonces, esto me imagino que ya algunos de ustedes pues lo habían escuchado. La UNCTAD siempre está, la UNCTAD hace como recomendaciones, hace control y vigilancia y asesora o da algunos pinceladas o da algunos lineamientos para que los países que están en desarrollo o en vía de desarrollo pues tomen políticas tendientes a alcanzar ese desarrollo, ¿no? Entonces, siempre lo mira como una visión mucho más macro de las economías para modo de que hagan cambios internamente y así puedan lograr ese desarrollo que todos quieren, ¿no? Vamos a encontrar el Fondo Monetario Internacional. Si bien es cierto, el Fondo Monetario Internacional, su relación no es como muy directa y no fue creada directamente para el comercio, pero imagínense, Fondo Monetario Internacional lo que busca y establecer un sistema financiero o delimitar o establecer algunas políticas a nivel financiero de cómo, a nivel mundial y financiero, de cómo se puede financiar algunos de los países o algunas de las políticas para que ellos vayan en desarrollo, ¿no? ¿Cómo está relacionado? Obviamente, pues el comercio también se financia. El comercio, si yo quiero desarrollo, pues obviamente yo tengo que necesitar dinero y ese dinero, pues el Fondo Monetario Internacional da unas recomendaciones a los países para modo de que puedan alcanzar ese desarrollo que todos quieren, ¿no? Aquí aparece ya el Banco Mundial, pues el Fondo Monetario, estos son organismos multilaterales, el Fondo Monetario recomienda a los países. ¿Por qué no vienes y tomas crédito para modo de que puedes invertir en esto en tu país? Y adivinen quién se los da, el Banco Mundial. El Banco Mundial es el que establece y le da los créditos a las economías. Y nosotros como países tercermundistas tenemos que pagar deudas al Banco Mundial. Vamos a encontrar, a partir de la Organización de las Naciones Unidas, también nace lo que es la FAO, ¿no? Que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Todo lo que tiene que ver con la alimentación, que es de carácter neurálgico a nivel internacional, donde hay que establecer unas políticas y obviamente se regulan y se establecen políticas para el libre cambio de los productos agrícolas y que de una u otra forma hacen parte de la alimentación de nosotros a nivel mundial. Tenemos la Organización Internacional del Trabajo, o sea, miren que si bien es cierto, hablas del trabajo, pero resulta que es que el dinamismo del comercio crea fuentes de empleo. Crea fuentes de empleo y esas fuentes de empleo tienen que ser fuentes de empleo justas. Tienen que ser condescendientes y que lo que busque es subir el estilo de vida de los empleados a nivel mundial, brindándole un estilo de vida de calidad. También tenemos otra que se crea la Organización Mundial de Aduanas. Acuérdense que la aduana se convierte en ese organismo que se establece donde controla el ingreso y salida de los productos de nuestro país. Es el organismo de control y por ende había que establecer una Organización Mundial de Aduanas donde se delimiten principalmente, de ahí es donde nacen, mis queridos aprendices, nacen ¿qué nació ¿qué producto o qué herramienta creó la Organización Mundial de Aduanas? ¿Quién me recuerda? Señores, no se les olvide las clasificaciones arancelarias. La nomenclatura arancelaria, eso fue creado por la Organización Mundial de Aduanas. También tenemos las cámaras de comercio internacional, que si bien es cierto, es de carácter privado, la Cámara de Comercio Internacional es una entidad que estableció y creó los Incoterm. Ojo, los Incoterm, esos Incoterm son neurálgicos y son súper importantes para el comercio internacional. Sin eso, pues estaríamos todavía en esos tiempos de antes donde no se tenía claro quién de las partes que intervienen en el comercio, llámese importador o exportador, hasta dónde se delimitaban sus riesgos y sus costos.
Entonces la Cámara de Comercio Internacional creó los INCOTER, lo que se llaman International Commercial Ter, para modo de que cada una de las partes tuviera claro, dependiendo del término que iban a utilizar en la negociación, tuvieran claro hasta dónde llegaba su responsabilidad y hasta dónde llegaban sus riesgos y los costos que tenían que asumir. También aquí tenemos que pues son la OMI. OMI viene siendo ya aquí, en esto es lo que estoy hablándole aquí, estoy hablando ya de las organizaciones que tienen que ver con el transporte a nivel mundial. La OMI, Organización Marítima Internacional, la IATA, la Organización Internacional para el Transporte Aéreo, la IRU para el transporte terrestre, la UNES, que viene siendo otro organismo europeo que define políticas para el transporte terrestre. Entonces, como se pueden dar cuenta, jóvenes, esta información es crucial para que ustedes lo manejen. Son organismos que están directamente relacionados con el comercio o indirectamente. El comercio es la actividad económica por excelencia que genera una interacción de muchas actividades y por ende nacen estas instituciones a nivel internacional. ¿Alguna vez habían hablado de todas ellas? ¿Conocían de todo esto? ¿Jóvenes? Pues, instructor, uno sí las ha escuchado como mencionar, pero pues así como tan al detalle, explicación de cada una, no. Ok. Entonces miren que por ejemplo, para el transporte internacional, transporte marítimo, pues la que define las políticas de cómo se hace el transporte marítimo a nivel internacional es la OMI, ¿no? Y el transporte aéreo, la IATA, International Air Transport Association, una asociación internacional de transporte aéreo. La OMI también se conoce como IMO en inglés, International Maritime Organization. Y la IRU también es International Railway Units. Entonces, la UNES es europea y define el transporte terrestre por carretera, ¿no? Entonces, esta parte a nivel internacional quise utilizarla como introducción para modo de decirle, ok, si ustedes son importadores o exportadores en Colombia, ya me voy a remitir a la parte nacional, los agentes del comercio de la parte nacional. ¿Quiénes intervienen en el comercio nacional? Entonces, yo lo dividí de esta forma, pues hay unos que son de carácter público, o sea, que su constitución, no que su servicio sea público, sino que su constitución requiere inversiones de recursos estatales, mientras que otras son de carácter privado, pero tienen... Sí, pero prestan servicios al público, ¿no? Su constitución es pública y su constitución es privada, pero su servicio siempre va a estar al público, ¿no? Entonces, yo le hago una pregunta. Ustedes van a importar. De carácter público, ¿qué instituciones tiene el gobierno nacional que apoya todo lo que es la parte de importaciones e exportaciones en el país? De carácter público, ¿a quiénes encontramos? ¿Qué organizaciones, empresas, instituciones intervienen aquí a la hora de que ustedes hagan parte del comercio? Yo voy a importar, van a exportar, entonces díganme ustedes qué agentes intervienen en ese proceso de importación y exportación de carácter público. Ojo, de carácter público. Son las entidades del gobierno que me pone el gobierno y me dice, por favor, aquí tengo unos agentes, cualquier actividad o cualquier proceso, hágalo con ellos. Entonces, díganme uno siquiera. ¿Cuál? Señores. La DIAN. La DIAN es uno. La DIAN, ahí entraría la DIAN, profe, pública. Ahí sí entraría la DIAN porque es pública, ¿no? Ojo, la privada. La DIAN es una entidad del Estado, una entidad que tiene tres objetivos principales. Tiene tres misiones principales. ¿Cuáles son las tres misiones principales de la DIAN? La misión aduanera, la misión tributaria y la misión cambiaria. Ojo, aduanera, tributaria y cambiaria. Aduanera, aduanas. O sea que es la aduana. Anteriormente existía aduanas nacionales, pero resulta que la DIAN incorporó tres instituciones en una sola. Por eso se definen tres funciones principales de la DIAN. Aduanera, tributaria, a través de la DIAN nosotros tenemos que pagar tributos, los impuestos. Y cambiaria es la que regula el intercambio de divisas de una con otra. Entonces,
¿qué es el principal? ¿Cuáles son los principales, los principales agentes del comercio de carácter público en Colombia? Señores, los ministerios. Los ministerios son los principales. Recuerden algo. Voy a de pronto hacer aquí, me voy a salir un poco acá y voy a mostrarle algo. Me voy a aventurar allí. No soy abogado, pero voy a hacer algo para que lo tengan mucho más claro. Voy a compartirles. Ok. Voy a compartirles. ¿Me están viendo la hoja en blanco? ¿Ven la hoja en blanco, jóvenes? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Resulta, jóvenes, lo siguiente. Nosotros, Colombia es un país social de derecho donde nosotros tenemos algo que se llama la norma de normas. ¿Cuál es la norma de normas? ¿Sí o no? La norma de normas es la Constitución Política de Colombia. Esa es la norma, ¿no? Resulta, voy a subirle aquí un poquito el tamaño para que lo tengan, para que se le vea. Resulta que esta Constitución Política, si ustedes la leen, ustedes van a encontrar algunos artículos donde dice que Colombia, la parte, esa Constitución agrupa, como habla de ley de leyes, toma todos los aspectos sociales y económicos y los agrupa y define algunas políticas. Pero resulta que habla de forma muy genérica. Ojo, habla de forma muy genérica. Entonces, a partir de la Constitución política nacen lo que se llaman las leyes. Ojo, las leyes. Esta es una ley de leyes, pero Colombia tiene que sacar algo que se llama, a partir de la ley principal, las leyes marcos. Ojo, las leyes marcos. Las leyes marco es una clasificación por cada uno de los aspectos que hace parte de un país, como por ejemplo el comercio es uno de los aspectos importantes del país. Por ende, existe una ley marco, ojo, no marcos, una ley marco, una ley principal, que es la ley, en este caso voy a hablar de la ley, voy a hacer énfasis en la ley marco, que es la ley del comercio, que es la ley 7, ojo, la ley séptima de comercio, que es la ley marco y es donde se definen los lineamientos generales del cómo debe ser el comercio en Colombia. A partir de esa ley, pues nacen lo que se llaman los decretos. Los gobiernos vienen y establecen decretos, ojo, que es donde se especifica mucho más, decretos. ¿Alguno aquí es abogado? ¿Alguno aquí es abogado? ¿No? ¿Aquí es abogado? ¿Nadie es abogado? Resulta que esta ley, para modo de que usted se aplique, ojo, para que modo que usted se aplique, usted tiene que sacar unos decretos. Entonces, así como tenemos nosotros la legislación aduanera a través de decretos, que anteriormente está vigente ¿cuál es la legislación aduanera o cuál es el régimen aduanero en Colombia? ¿Qué decretos están actualizados o son los que se rigen actualmente la ley de aduanas en Colombia? Donde ustedes van a encontrar los diferentes regímenes de importación y todo, exportación. ¿Cuál es la ley o el decreto, perdón, el decreto que rige eso? ¿Quién me dice? 1165. 1165, ¿de qué año? Una modificación en estos momentos de la 1165. Ok, entonces mira que ahí nosotros sacamos los decretos, el decreto 1165, que es el que define la legislación aduanera. Pero ¿qué resulta? Ustedes van a encontrar también que aquí te dice cómo se va a implementar eso, pero también nacen algunas resoluciones, ojo, resoluciones. Esas resoluciones que se convierten realmente son resoluciones que son el reglamento de cómo se va a aplicar el decreto anterior, ojo, el decreto anterior. Entonces, aquí en Colombia, nosotros venimos, por ejemplo, el decreto 2685, resolución 4240 del 2000,
del 2000, el 2685 fue de 1999, y su resolución que reglamenta el decreto 2685, que es el 4240, pero se modificó con el 1165 porque había que crear, y estábamos a espaldas de muchas tendencias a nivel internacional, y había que actualizar la legislación aduanera de Colombia, y de ahí nace el 1165. ¿Ok? ¿Por qué les explico esto? Porque en estas leyes marco, por ejemplo, en esta ley marco, que es la ley séptima de comercio, la ley marco del comercio en Colombia es la ley séptima. El gobierno, para implementar todo esto, utiliza los diferentes ministerios. En este caso, el Ministerio es de Comercio, Industria y Turismo, que es el ministerio en la cual rige y se establecen las políticas en Colombia en cuanto a nivel comercial. Ojo, es la que define esas políticas a nivel comercial. Entonces, les explico esto para que tengan idea de dónde viene todo, ¿no? De dónde viene todo eso. Entonces, me regreso aquí a mi presentación. Me regreso a mi presentación. Entonces, Colombia, pues a través del sector público, Colombia tiene sus ministerios, que esos ministerios hacen parte del comercio internacional, del comercio exterior colombiano. Se convierten en esos organismos que tiene el Estado, utilizando los lineamientos de la Constitución Política de Colombia y dándole empoderamiento a los ministerios para modo de que establezcan algunas medidas para impulsar el comercio. Entonces, nosotros aquí les enuncio yo algunos, por ejemplo, el MINCIT, que es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Transporte, Ministerio de Defensa, Ministerio de Medio Ambiente, Minagricultura, Mindefensa y Minenergía. Ahí repetí 2 veces, me perdona, el Ministerio del Transporte iba a colocar ahí y puso fue Minenergía. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué relación tiene el Ministerio de Transporte con el comercio? ¿Qué me dice? ¿Por qué él aparece allí? ¿Quién me lo dice? ¿Me escucha? ¿En qué Repite la momento? pregunta. O sea, ¿qué relación tiene el Ministerio del Transporte con el comercio? ¿Por qué tengo yo que colocar el Ministerio de Transporte ahí? Porque es la ruta del comercio, ¿no? Es una ruta. O sea, porque es que fácilmente, ¿dónde se mueve el comercio? A través del transporte. Pero realmente el Ministerio de Transporte define cómo es el transporte en Colombia, utilizando los reglamentos a nivel internacional que tenemos aquí al ladito. Pero resulta que los ministerios se convierten en ese organismo en ese organismo de control y que expide licencias, permisos para que usted pueda importar productos que tengan que ver con él. Como por ejemplo, si usted va a importar vehículos, usted tiene que tener permiso del Ministerio de Transporte. Entonces, la relación es directa. Entonces, lo que yo le estoy haciendo con esta presentación es que ustedes comprendan de que existe un marco nacional, un marco institucional, donde van a haber instituciones que van a apoyarlos a ustedes en todos y cada uno de esos procesos y la obtención de las licencias, de los permisos para usted poder importar o poder exportar. Aparte de eso, nosotros, el gobierno nacional, pone a su disposición, a partir de los ministerios, pone a disposición lo que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que ya lo habíamos hablado. Elementos de control, autoridad aduanera, autoridad cambiaria, autoridad tributaria, principalmente. Entonces, la DIAN es la entidad donde nosotros tenemos que presentar todos los procesos para poder exportar o importar. También tenemos Bancoldex. ¿Saben qué es Bancoldex? Bancoldex. ¿Habían escuchado? ¿Habían trabajado Bancoldex? No, no, señor. No, primera vez. Bancoldex, Banco del Comercio Exterior Colombiano. Es un banco de segundo piso que les presta a las empresas para impulsar sus procesos de internacionalización. Pero cuando hablo de un banco de segundo piso, es un banco de bancos donde fácilmente yo puedo, a través del Bancoldex, puedo canalizar proyectos de crecimiento y de internacionalización de mis economías. Ese banco
pues no es netamente público. Yo lo coloqué como público porque también es una economía mixta, porque tiene inversiones privadas también a través de asociaciones de empresas que intervienen y colocan dinero en ese banco para que ese dinero sea utilizado para brindarle créditos a tasas muy blandas para que las empresas importen o exporten o crean una dinámica a nivel de internacionalización. ¿No sabían que existía Bancoldes? Sépanlo. Hay un banco del comercio exterior en Colombia, ¿oyeron? Aparece el ICA. ¿Saben lo que es el ICA, no? ¿Qué es el ICA? Yo como importador, ¿cuándo utilizaría el ICA? ¿En qué momento? Cuando, pues no sé, voy a hablar como referente a de café, cuando necesitamos hacer como certificaciones fitosanitarias, Ok, ¿qué significa análisis, ICA? ¿Qué significa ICA? no, se me olvidó, Instituto, profe. Instituto ¿Ah? Colombiano Agropecuario. Ok, Instituto Colombiano Agropecuario. Mis queridos, entiendan algo. Yo le estoy explicando esto para que ustedes vayan comprendiendo que cuando usted va a exportar o a importar, dependiendo de lo que diga el arancel de aduana, si usted necesita un permiso para introducir productos importados de naturaleza animal o de naturaleza vegetal, usted tiene que tener unos vistos buenos o tiene que tener unos permisos que se llaman fitosanitarios, certificado fitosanitario cuando usted va a importar o exportar material vegetal. Fito viene de vegetal, fitosanitario. Ojo, y que sean de consumo humano o animal. Entonces, si usted va a importar arroz desde China para Colombia, ese arroz, como aquí en Colombia también se cultiva arroz, lo que se quiere es que ese arroz que entra al país no venga con unas bacterias y que vaya a contaminar o que vaya a dañar la salud de los colombianos. Entonces, el ICA, usted tiene que hacer y tiene que tramitar ese... ¿Cómo? Para que Daddy Yankee también lo quiere escuchar. Por favor, apaguen los micrófonos, por favor. Listo. El micrófono, por favor. Una hija de la gran puta. Ah, sí. Estamos hay que apretarlo un poquito más para que tengamos un real castro muscular. Muchísimas gracias. El micrófono, Michel. Michel, tenías el micrófono abierto y escuchamos todo lo que estás escuchando allá. Él sí le llama el aliento. Michel, apague el micrófono, apague el micrófono. Ok. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Tienen que estar pendientes, jóvenes, cuando activen los micrófonos. Tienen que estar pendientes cuando estemos en charla, porque eso fue una interrupción ahí y bueno, me tocó parar. Entonces, miren que ustedes van... ¿Esas vendedores? No. ¿Esas acetaminofendedoles? Qué berraco, ¿no? ¿Quién es ahora? Ya lo apagó.
Ok, voy a continuar. Entonces miren que vamos a encontrar el ICA, Instituto Colombiano Agropecuario. Ojo, cuando ustedes estén trabajando en una agencia de aduana y ustedes van a importar productos de origen animal o vegetal, de animal o vegetal, ustedes tienen que decirle al importador que él tiene que hacer un trámite dependiendo de lo que diga el arancel de aduanas, ¿no? Si el arancel de aduanas le dice que tiene que sacar un permiso fitosanitario, usted como importador, usted tiene que tramitar ese permiso antes de que decida importar. Ojo, hacer el estudio primero y mientras la carga llega a Colombia, usted tiene que tener ese permiso. Cuando ya llegue ese permiso, usted lo presenta ante la DIAN y la DIAN le da la autorización para introducir ese producto importado aquí a Colombia. Entonces, para eso tienen que ir al ICA. Posteriormente, hay otra entidad que pues ya tiene un enfoque más para los exportadores que se llama ProColombia. Anteriormente se llamaba ProExport o Promoción a las Exportaciones Colombianas. Este fue un organismo creado por el Ministerio de Comercio para modo de incentivar y ayudar y de asistencia técnica a las empresas que quieran internacionalizar su empresa o a exportar sus productos a otros países o a otras economías. ¿A través de qué? Estableciendo algunas estrategias como la participación en ferias internacionales donde los fabricantes nacionales podían ofertar sus productos y dar a conocer sus productos y así captar clientes en diferentes países. El INVIMA. ¿Qué significa INVIMA? ¿Alguna vez lo habían escuchado? Sí, señor, sí lo había escuchado, pero no me acuerdo el nombre de las siglas. Ok. INVIMA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. ¿Ustedes creen que aquí a la hora de importar o de traer, por ejemplo, medicinas importadas, eso puede entrar al país libremente? No, eso tiene unas reglamentaciones y por ende, dependiendo de lo que diga el arancel de aduanas, dependiendo qué tipo de alimento y qué tipo de medicamento usted va a introducir al país o va a sacar al país, usted tiene que hacer un trámite ante esa entidad para modo de que le dé el registro sanitario. Por ejemplo, las toallas sanitarias tienen registros sanitarios. Todo lo que son los productos de aseo importados tienen que tener permisos para modo de introducirlos al país. Acuérdense que los vamos a utilizar nosotros. Y el INVIMA lo que da es la prenda de garantía de que ese producto no va a afectar nuestra salud. Entonces, los importadores tienen que hacer trámites de esas licencias y de esos permisos sanitarios en el INVIMA. Ojo, te estoy diciendo todo esto para que ustedes comprendan todas las empresas de carácter de constitución pública, ojo, de constitución gubernamental que utilizan recursos y que están en pro de la vigilancia y control de cada uno de los productos sin importar el tipo de producto que sea. Entonces, si es un producto, es un medicamento y es un alimento, el INVIMA es el que da el permiso. Si es un producto de origen animal o vegetal, el ICA es el que da la que da el control para eso. Entonces, miren que a mí me llama mucho la atención que pues que ustedes no tuvieran idea de esto, pero por eso quise hacer esta presentación para modo de que ustedes tengan claro dónde les toca hacer trámites, ojo, dónde les toca hacer trámites y dónde les toca a las agencias de aduana que también sirven de asesores para modo de que el cliente obtenga estos permisos en el menor tiempo posible y si no conoce el procedimiento, ellos le muestran, ellos le enseñan el procedimiento, obviamente que ellos van a cobrarle por ese servicio, ¿no? Otra entidad que vamos a encontrar es la policía. Ojo, ¿en qué momento entra la policía allí? ¿Por qué la policía es un agente del comercio a nivel nacional? ¿Quién me dice? Instructor, disculpa, ¿puedes poner un momento de la presentación de Word, por favor? ¿Cuál? La presentación en Word, ¿la puedes poner un momento, por favor? ¿La de Word? Sí, señor, la que estás haciendo. No, estoy utilizando esta, la de PowerPoint. Es que no se está transmitiendo pantalla, profe. Ah, ok, perdón. Yo pensaba que estaba transmitiendo. Qué pena. Qué pena. ¿Ahora sí?
Esa era, perdón, gracias. Ok, perfecto. Yo le voy a mandar esto, le voy a mandar este archivo, se lo voy a mandar al WhatsApp para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Entonces, ¿qué relación tiene la policía aquí? ¿Por qué la policía la metí yo aquí en este caso como un agente del comercio en Colombia? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la policía aquí? ¿En qué momento interviene la policía? ¿Qué controles interviene ahí la policía? Obvio, jóvenes, la policía interviene con dos fuerzas. Antinarcóticos en los puertos. Claro, muy bien, policía antinarcóticos. Recuerde que Colombia es uno de los principales países exportadores de droga. Ojo, exportadores de cocaína del mundo. Y bajo la lucha a nivel internacional en contra de los carteles, pues Colombia tiene que tener una fuerza que controle eso. Entonces, dentro de la policía tenemos dos fuerzas que son la policía fiscal y aduanera y tenemos la policía antinarcóticos. Entonces, esa policía antinarcóticos, ¿qué se hace? Dependiendo el tipo de producto que vaya a salir del país, ojo, que vaya a salir del país o que vaya a entrar del país, el mismo sistema aduanero, el mismo sistema informático de la DIAN establece que se le haga inspección física de la carga. Cuando el mismo sistema dice que a ese contenedor haga la inspección física de la policía antinarcótico, viene, interviene ese contenedor, lo abre y le hace una inspección para ver si no está contaminado con cocaína o con otro tipo de producto ilícito. La policía fiscal, ojo, la policía fiscal es la policía, pero está adjunta a la DIAN, donde en conjunto con los inspectores de la DIAN hace control y vigilancia del ingreso, como por ejemplo, yo estoy en la zona fronteriza de Maicao, Guajira. Aquí nosotros, la POLFA o la policía fiscal, interviene como controlando el ingreso el ingreso de las mercancías que entran por Venezuela y también por el puerto de Puerto Bolívar en Vallaportete, en la Alta Guajira. Entonces, la policía se convierte en un agente de control para modo de verificar y de incautar productos que no reúnan los requisitos que dice la ley. La SIC, Superintendencia de Industria y Comercio. Resulta que estas jóvenes se convierte, hay productos que nosotros a la hora de importar necesitan normas, necesitan unos soportes técnicos para poder entrar al país. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, hubo un momento, una de las marcas de fabricantes de juguete que era Mattel, pues se determinó que la pintura que tenían tenían un alto contenido de plomo, ¿no? Entonces, en ese caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, antes de que usted introduzca un producto nuevo al país, ya sea en la parte de máquinas o en la parte de juguetes y todo eso, tiene que tener una inspección primero de la Superintendencia de Industria y Comercio para modo que ese producto usted obtenga ese permiso para entrar al país. Miren que en todos estas empresas, estos organismos, estas entidades, todos están dependiendo, ¿dónde voy a ir a cada una de ellas? Pues depende del producto que yo voy a importar o exportar. El que sí siempre va a estar ahí, ¿quién va a ser? La DIAN, porque es la autoridad como tal, es la que controla el ingreso y la salida. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, ojo, la ANH, pues la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pues en la parte de lo que es la importación de hidrocarburos en Colombia, pues es la que establece las licencias y los permisos para salida e ingreso de productos que son considerados combustibles o hidrocarburos, aceites, grasas y toda esa parte que sean productos de origen o sean subproductos del petróleo, ¿no? Entonces, la Agencia Nacional de Hidrocarburos es la que controla toda esa parte y por ende, si yo voy a importar o exportar ese tipo de productos, pues tengo que hacer un trámite dentro de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La ANLA, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, pues también establece unos permisos, por ejemplo, de flora y fauna, por ejemplo, lo que es el traslado de importación o envío de animales y toda esa parte de especies cuida también lo que es la parte de se protege las especies que están en vía de extinción y todo eso. La Agencia Nacional Minera, miren aquí, que es la otra, pues la Agencia Nacional Minera, pues yo iré a la Agencia Nacional Minera cuando yo voy a exportar o importar minerales,
carbón, esmeraldas, cobre y todo eso. Esa es la agencia en la cual yo tengo que ir a tocar la puerta. La UNAP, pues es la que se encarga, pues la Autoridad Nacional de Apicultura y Pesca. Es la que da los permisos o las licencias y los vistos buenos sobre si yo voy a importar productos o animales vivos de origen acuático, ya sean peces, anfibios y todo eso. Esta entidad es la que controla toda esta parte. Y así miren, por ejemplo, la UAE, la Superintendencia, Indumil, la SGC, que yo ahorita les voy a mostrar por qué les estoy explicando eso. Porque existe algo que se llama la ventanilla única del comercio exterior. Ojo, la que se dice en su abreviación se llama la BUCE. Entonces ahorita les voy a mostrar. Las privadas, pues tenemos unas entidades de carácter privado, que son agentes del comercio, que son los puertos. Los puertos en Colombia realmente son concesiones que utilizan infraestructura que son del Estado y que se le da concesiones a ellos para que ellos la exploten y que desarrollen el sector portuario en Colombia. Son de carácter privado, pero tienen concesionaria, son concesiones que se le da, son licencias o permisos que le da el gobierno a ella para que exploten una infraestructura que ya existía, ¿no? Que ya existía, o también pueden haber infraestructuras nuevas y se le da permiso para ello. Entonces vamos a encontrar puertos marítimos, puertos aéreos y puertos secos, ¿no? Que son zonas fronterizas. Por ejemplo, aquí en Maicao tenemos un puerto seco que es la zona de Paraguaychón. Tenemos puerto de Cartagena, tenemos puerto de Barranquilla, Santa Marta, Buenaventura y otros puertos. Pero esos puertos son de servicio público. Ojo, prestan servicio al público, pero su constitución es de privados. Ojo, de privados. Supuestamente son socios, es una sociedad mixta donde Colombia viene y establece y le establece una infraestructura mientras que ellos implementan un capital. Las empresas transportadoras, ojo, los puertos pues utilizan empresas transportadoras. Si mi carga va vía marítima, vía terrestre, entonces yo, si es vía marítima, yo voy a utilizar navieras, que son las empresas que se encargan de prestar el servicio de transporte como tal directamente. Voy a encontrar empresas de transporte marítimo, empresas de transporte aéreo, empresas de transporte terrestres. Entonces se convierten en ese eslabón que lo que hace es que ese producto que yo voy a enviar de un lugar a otro llegue en el menor tiempo posible utilizando los diferentes medios de transporte. Y por ende existirán empresas que hacen parte y que utilizan esos medios de transporte y lo colocan a disposición de los clientes. Hay un agente aquí que es la ASI. ¿Quién me dice que es una ASI? ¿Qué es un ASI? ¿Qué es un ASI, jóvenes? Agente de carga internacional. Ojo, el agente de carga internacional es un intermediario entre un dueño de una carga o el propietario o dueño de una mercancía y una transportadora. Ojo, este señor, el ASI, no tiene barcos. Ese es un intermediario que se encarga de hacer negocios y de contactar a quién necesita transportar y qué transportadoras necesitan carga. Entonces, el agente de carga internacional se encarga de eso, ¿no? Él interviene ahí como intermediario y él gana su porcentaje por hacer ese tipo de negociación. Entonces, si yo necesito transportar una carga de Colombia para China fácilmente y no sé con qué empresa transportadora, el agente de carga internacional me brinda no solamente contacta a las transportadoras y hace la negociación y también hace lo que es el traslado en el país internamente, hace el tránsito internacional y hace el traslado en el país donde va a llegar el producto final. Entonces, hay agencias de cargas internacionales que te prestan el servicio de todo y para eso utilizan el transporte multimodal. Acordémonos que el transporte multimodal es aquel transporte que utiliza más de un medio de transporte. Entonces, utiliza transporte marítimo, aéreo, terrestre en una misma operación de tal forma que ese producto o esa carga llegue en el menor tiempo posible, sana y salva. ¿Alguna vez habían escuchado de la agente de carga internacional? Entonces hay agentes de carga internacional que se especializan en todo lo que es la logística del transporte. Y ellos lo que se encargan es de hacer contacto cliente-transportadores, sin ni siquiera tener un vehículo. Ojo con eso.
las agencias de aduana, donde ustedes posiblemente van a laborar como auxiliares de aduana, como asistentes en aduanas. Las agencias de aduana, pues aquí en Colombia anteriormente se llamaban Sociedades de Intermediación Aduanera o SIAS, pero ya pues se le dio un carácter mucho más profesional a nivel global y se implementó las agencias de aduanas que se estaban utilizando en otros países, el mismo modelo, y se implementó en Colombia para modo de hacer un proceso de asesoramiento y de intermediación mucho más profesional entre el dueño de la carga o el exportador, el importador con la autoridad aduanera. Vamos a encontrar otro agente que es la aseguradora. La aseguradora, pues, si hay una carga a nivel, va para el extranjero o viene para acá, pues yo tengo que asegurarla para modo de salvaguardarla de los diferentes riesgos que va a incurrir esa carga a la hora de su traslado, ¿no? Zonas francas, pues son estrategias, pues son agentes del comercio donde pues tienen unas políticas y tienen unas reglamentaciones dentro de esas zonas donde yo puedo hacer procesamiento industrial o almacenamiento y que se considera pues que tienen unas reglamentaciones que se aplican de forma muy diferente a lo que se aplica en el territorio de la norma nacional. Se dice que la zona franca es como un país dentro de otro país. Porque si yo voy a introducir un producto de Colombia a una zona franca, tengo que hacer un proceso de exportación hacia una zona franca. Pero si yo voy a sacar un producto de una zona franca para Colombia, eso se llama importación. ¿Sí sabían eso, no? Tenemos la AGD. Ojo aquí. Estos AGD son almacenes generales de depósito, ¿no? Los almacenes generales de depósito son almacenes, como su nombre lo dice, para depositar carga con el estricto control de la autoridad aduanera, ¿no? Entonces, se utiliza, esta es una figura que se utiliza mucho para modo de la mercancía en tránsito, de la carga en tránsito, y que tiene unos controles y que normalmente se utilizan para que las cargas lleven y van a estar siempre bajo el mando o el control de la autoridad aduanera, o lo que se llama ahorita mismo los operarios económicos autorizados, pues por sus características se les da la autorización de que puedan tener acceso a unos servicios exclusivos que, a diferencia de un importador común y corriente no habitual, ellos sí tienen una cantidad de prerrogativas, como por ejemplo inspecciones más rápidas, mayor prioridad. O sea, sus procesos de exportación e importación son mucho más ágiles que cualquier otro tipo de importador o exportador que no sea tan habitual, ¿no? Entonces, ¿por qué les aplico esto, jóvenes? ¿Por qué les explico y me tomo la tarea de explicarles esto? Porque existe algo que se llama la ventanilla única del comercio exterior. Aquí, el gobierno nacional, esto no es algo nuevo aquí en Colombia, porque también se está utilizando a nivel internacional en otros países. Y acuérdense que la OMC, o que es la Organización Mundial del Comercio, están diciéndole a las economías que implementen herramientas, estrategias para modo de dinamizar el comercio exterior y que los procesos sean mucho más ágiles. Entonces se creó la ventanilla única, fue para eso, para que las agencias de aduanas o los importadores o los agentes que intervienen tengan acceso a los diferentes vistos buenos, permisos, licencias en cada una de las entidades. Entonces, cuando ustedes entren a la BUCE, por ejemplo, me voy a salir de aquí y voy a entrar acá. Aquí la tengo. Déjame ver si me deja presentarle esto. Aquí está. Aquí está. Ahí están viendo la página web. ¿Jóvenes? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Resulta que, imagínate que ustedes, para que un importador tramite lo que yo le estoy diciendo con todas esas entidades que hay, tienen que venirse aquí y tiene que hacer el proceso virtual, se hace virtual. Entonces aquí voy a encontrar los ministerios, miren, Ministerio de Comercio, Mintransporte, Mindefensa, Minjusticia, Cancillería, Minenergía, Minambiente, Mincultura, todas esas entidades que yo le dije, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Policía Nacional, la DIAN, la Superintendencia de Vigilancia, la Supervigilancia.
y de seguridad privada, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Minería, el Servicio Geológico Colombiano, el Fondo Nacional de Estupefacientes, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, el ICA, Indumil, el INVIMA. Y miren que aquí están todas las entidades, ¿no? Y fácilmente, yo lo único que tengo que hacer pues darle clic a qué entidad voy a sacar el visto bueno. Por ejemplo, si me voy para el ICA, por ejemplo, y miren aquí me dice, ¿qué puedo hacer yo aquí, no? ¿Qué trámites? Por ejemplo, le doy clic en trámites y servicios y aquí me dice todos los trámites que yo puedo utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dice importación o exportación. Por ejemplo, me voy a trámites y le digo, ¿qué trámites vas a hacer? ¿Vas a importar? Ok, vete a trámite, importación, clic en importación y aquí te vas y le das ir a importaciones BUSE 2.0, que es la última versión, y miren que aquí ustedes tienen que tener un registro, ojo, tienen que tener un registro como usuario de comercio, ¿no? Entonces aquí usted le da al usuario la contraseña y le da a ingresar y a través de allí usted puede contactar a cada una de las entidades y agentes que le acabo de decir. Esto, en su momento, ustedes tienen que utilizarlo en las agencias de aduana. Ojo, en su momento tienen que utilizarlo, ¿no? Entonces, esta charla que yo les acabo de dar hoy, espero y aspiro pues que les haya gustado y que ustedes comprendan que todas estas entidades, mis queridos aprendices, tanto a nivel internacional, que es la que rige el comercio a nivel internacional, y todas esas actividades que están directa o indirectamente relacionadas con el comercio, hay entidades a nivel internacional que lo regulan. Y nosotros como Colombia, utilizando esas políticas y esos lineamientos a nivel internacional, nosotros le damos el toque colombiano y queremos alinearnos con los aspectos internacionales. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen, vean. ¿Qué les pareció? No, yo normalmente les hago una pregunta. ¿Esto ustedes ya lo sabían? ¿Ya lo habían trabajado? No, señor. Ahí me imagino que hay información, hay entidades que ustedes nunca habían visto, ¿no? Cristian. Sí, así es. Hay entidades que no había visto. Algunas sí había escuchado, pero hay otras que no. Ok, esas entidades jóvenes, ojo, que es allí donde ustedes tienen que hacer trámites en su momento, tienen que aprender a hacer esos trámites. Lastimosamente no nos dejan ingresar para modo de conocer mucho más a profundidad eso, pero yo voy a tratar de buscarle a ustedes unas guías para ver si eso lo están dando. Anteriormente los daban para que nos muestren los pantallazos de cómo se tramita, por ejemplo, ante el ICA, un certificado fitosanitario, un certificado zoosanitario, ante el INVIMA un registro sanitario. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ¿qué les pareció la charla de hoy? Evalúenme, por favor. Van a ser las 9:30. Jennifer, coméntame. ¿Recomendaciones para el instructor? No, no, señor, pues ninguna. La charla estuvo muy interesante, muy importante, sobre esas entidades que nos mencionó como para el proceso, como para saber cómo, cuando vamos a hacer una importación o exportación, saber por dónde comenzar, qué debemos de tramitar antes de. Sí, claro, claro. Javier Martínez. Javier, ¿qué te pareció? Profe, muy enriquecedor todo lo que pues, uno a veces ve como por encima, pero pues ya entiende más a fondo las cosas. Sí, sería bueno, pues bueno, cuando entremos a la guía número 3 se van a dar cuenta que de esos trámites, por ejemplo, qué es un certificado fitosanitario, zoosanitario, o sea, son esos vistos. Bueno, acuérdense que, ¿se acuerdan cuando íbamos a bueno, mañana les explico
Les explico y les profundizo tomando como referencia el arancel de aduana, ¿no? Cuando el arancel de aduana me decía que un producto necesitaba una licencia, un certificado sanitario, entonces me está diciendo fitosanitario, me está diciendo vaya a Cepalica y tramítelo, ¿sí? Vaya a Cepalica y tramítelo. ¿Ya? Cristian, pues, ¿cuál de esas entidades que están allí? ¿Ustedes habían escuchado hablar de la BUCE? Ventanilla Única del Comercio Exterior. Yo soy instructor. No, Sí, señor. profesor, pero no tenía claro muy bien ese tema. No, yo no. Ok. Entonces, jóvenes, espero que les haya gustado esta charla. La hice con mucho, pues, yo sé más o menos los temas que ustedes ya tienen que ir trabajándole y ojalá pues que los demás compañeros que no asistieron hoy vean los videos. Aunque los videos yo llevo un récord y miro por las visualizaciones que estamos teniendo y realmente las visualizaciones son muy bajas, ¿no? Entonces a veces me pregunto realmente si no están viendo todos no están viendo los videos, entonces realmente pues no puedo profundizar tanto, o sea, ese conocimiento no va a ser tan profundo, sino que se están enfocando solamente en hacer las evidencias y ya, ¿sí o no? Entonces, es bueno que teníamos, que ojalá los compañeros de ustedes se pongan las pilas y vean estas charlas. ¿Listo, jóvenes? Bueno, nos vemos. Nos vemos. Genial, muchísimas gracias. Feliz noche. Ok, nos vemos y yo le estoy Profe, gracias. avisando. Ok, listo. Nos vemos, muchachos. Gracias por todo. Gracias, profe. Qué pendejo.